Bueno, hace un par de meses, me parece, tuvimos la oportunidad de estar por acá y compartir un poco de los temas que vamos a ver el día de hoy. Yo sé que hay alguno que otro repetido participante acá. ¿Alguien más que haya estado en ese evento? Acá, dos. Pero bueno, eran 20 personas, aquí tenemos mucha más gente participando. Entonces va a haber un poquito de cosas similares, pero este curso es mucho más intenso y con bastante enfoque en los nuevos requisitos. En esa vez estábamos cubriendo los requisitos vigentes que hay que cumplir. Entonces, mi parte, pues yo soy todavía del ICA de corazón. Salí del ICA a fines de agosto y empecé en la Universidad Texas Tech en octubre de este año, hace una semana. Pero seguiré cooperando en estos esfuerzos de prepararnos para exportación y prepararnos para lo que se podría venir. Y desde ya les indico que todo lo que vamos a discutir que tiene que ver con FISMA, en su mayoría, son reglas propuestas, son reglas que están en estudio, que están en evaluación, que están en modificación y todavía no están en su forma final. Lo vamos a ir repitiendo durante el curso para que quede claro, así que hay que estar claro en lo que es vigente y lo que no está todavía vigente de acuerdo a FISMA. La idea es saber por adelantado de qué se está pensando, cómo se desarrolló esos cambios, para tener una idea de cómo ir preparado, de manera que cuando ya lleguen los reglamentos finales, pues estar listo. Y la buena noticia es que aun cuando lleguen los reglamentos finales, tienen un periodo de aplicación que no es inmediato. Tienen al menos un año, casi todos de ellos, en recién volverse a cumplir. Entonces todavía eso nos da, por ejemplo, casi 2 años más de preparación, si es que llegamos a calificar para tener que cumplir con alguno de los requisitos en especial. Entonces hay tiempo de prepararse y lo mejor es prepararse temprano, ser proactivo. Para empezar, sí quería, y siempre esta charla la trato de enfocar para entender cómo funciona el sistema de control de alimentos en Estados Unidos. Hablamos de USDA, hablamos de FDA, hablamos de EPA, y pues la idea es que quede claro aquí qué rol tienen las diferentes agencias, porque ustedes saben que cada país tiene una manera diferente de legislar, de gestionar la inocuidad de los alimentos en su país. Y pues la idea es que empiecen a comparar lo que se tiene acá en Estados Unidos con lo que se tiene aquí en El Salvador, para que pues establezcan esos vínculos. Entonces, quedando claro en esto, arrancamos esta primera charla y después le damos la palabra al FDA. Entonces, como todo sistema de control de alimentos, ellos también se enfocan en 3 cosas. Proteger la salud pública, que es lo principal, esa es la idea, proteger la salud pública nacional y también de los que compren el producto en el extranjero, de enfermedades transmitidas por alimentos, proteger al consumidor de productos que no sean adecuados, que no sean idóneos para consumirse o que estén mal etiquetados o adulterados, y hacer estos 2 puntos mientras se contribuye al desarrollo económico, es decir, no convertirse en barreras de trabajo, barreras de aplicación, porque si pedimos en la ley, pedimos cosas que no son factibles, que son una barrera para poder procesar, pues no va a haber industria a quien procesar. Entonces debe tener ese equilibrio entre exigir cosas, pero que sean factibles, que sean aplicables. Y eso también quiero que lo vean en el tema de FISMA. Todo lo que se está proponiendo, se ha hecho un estudio de factibilidad, de costos, etcétera, y las implicaciones que va a tener para los productores, tanto de Estados Unidos como los extranjeros, porque las leyes tienen su aplicación y debido a que Estados Unidos es un firmante de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, pues debe aplicar lo mismo para el productor local de lo que le exige al productor extranjero. Entonces, como todo sistema, también tiene 5 grandes componentes del control. Entonces va a tener una legislación, un marco regulatorio donde hay reglas. Entonces FISMA, la que se firmó en el 2011, por ejemplo, es un marco regulatorio. Pero en realidad allí no salieron los reglamentos específicos. En ese marco regulatorio era como, yo lo llamo así, un menú de lo que se quería poner y cambiar en la legislación de inocuidad para el FDA a futuro. En cambio que los reglamentos, que son estas reglas que han venido saliendo periódicamente y que todavía están en evaluación, son en realidad la carne, son una parte de aplicación ya de ese marco regulatorio, cómo se va a implementar, etcétera, y eso lo vamos a escuchar del FDA. El segundo punto es la gestión, cómo se gestiona todo este proceso de control de alimentos, qué agencias tienen qué vínculo, etcétera. Luego en el servicio de inspección, que lo vamos a mencionar muchísimo acá, qué rol tiene el servicio de inspección, cómo se hacen las inspecciones y sobre todo ahora que se basa todo el tema de inspección en lo que se llama basada en riesgo, con un enfoque proactivo basado en riesgo. Por supuesto, estos 3 no funcionan si no hay un servicio de laboratorio nacional de apoyo o redes de laboratorio que incluyen a los laboratorios privados.
y también, y sobre todo los organismos de vigilancia médica de brotes de enfermedades, y por supuesto un rol de comunicación, de información al consumidor, porque algo que quiero que quede claro aquí, cualquier alimento puede ser peligroso si el consumidor no lo utiliza como debe utilizarse. Es más, la definición de inocuidad de alimentos dice que es que hacer que un producto sea apto para el consumo sin causar daño a la salud, si se utiliza como se planea la utilización de dicho producto, porque es clave. Entonces, entre las agencias hay varios tipos, no me voy a meter a explicar los tipos de control, pero el Estados Unidos es un sistema multiagencial, donde existe, es fragmentado, a nivel estatal hay ciertos organismos a cargo de la salud pública, a nivel federal, a nivel interestatal, está el FDA y el USDA, y cada uno tiene un rol diferenciado. A veces esto puede causar una cierta descoordinación entre las diferentes agencias e inclusive confusión al usuario, al productor, porque tiene que lidiar con varias agencias. Se han intentado otros sistemas un poquito más integrados, pero pues ha sido difícil el poder establecerlos. Y las preocupaciones de control principal de todo sistema de control de alimentos normalmente se enfocan en estos 5 temas. El tema de riesgos microbiológicos, el tema de residuos de plaguicidas, el tema de aditivos y su uso adecuado y de aditivos aprobados, la posibilidad de tener contaminantes químicos en el producto, peligros químicos, y la posibilidad de que exista adulteración intencional del producto. Desde ya les aclaro, FSMA, su enfoque es solamente en el primer tema, en riesgos microbiológicos. Hay una pequeña mención enfocándose en el tema alergenos y un poco complementa los otros programas que se manejan, pero su enfoque principal es la posibilidad de causar ETAs en la población con riesgos microbiológicos. Y sin embargo también tiene un rol en la adulteración intencional, lo vamos a ver el día de mañana, donde la idea es evitar que alguien que quiera a propósito contaminar un alimento lo haga y tomar medidas para evitarlo proactivamente. Aquí quiero aclarar el tema de la definición de adulteración. Cuando pensamos en adulteración acá, ¿ustedes piensan que es adulteración a propósito o adulteración sin intención? A propósito. Y eso quiero que lo aclaremos aquí porque el FDA, bueno, y el USDA, el Sistema de Control de Estados Unidos, ve adulteración como las dos cosas. O sea, nosotros siempre en Latinoamérica tendemos a pensar de que algo adulterado es que alguien a propósito lo ha hecho, es una adulteración intencional. Para ellos esto es adulteración intencional. Pero para ellos también un producto puede estar adulterado si tiene salmonela. No es que yo lo hice a propósito, pero el producto puede estar contaminado con salmonela y se califica ese producto como adulterado. Entonces, aclarando esa definición es importante porque ellos ven las dos partes como producto posiblemente adulterado. Entonces, para ver cómo funciona el marco legal de ellos, lo primero es la Gaceta Oficial. ¿Cómo lo tienen acá en El Salvador? Código Gaceta Diario Oficial. Ellos también tienen un diario oficial, se llama el Registro Federal Oficial, el CFR famoso, y ahí es donde publican las regulaciones, publican las reglas propuestas y también publican las reglas finales. ¿Qué significa una regla propuesta? Es cuando publican algo y están sujetos a comentarios del público, de las partes involucradas, de los productores, de consumidores, etcétera, de la academia. Todos ellos pueden comentar. Normalmente son 30 días, pero cada regla que se publica sale con un periodo de comentarios. Este fue el proceso que se vivió a partir del 2011, que se firmó el marco reglamentario de FSMA y de allí empezaron a salir de a poco los reglamentos. Al momento los principales reglamentos propuestos han sido publicados, pero las reglas finales están todavía por ser publicadas y no hay todavía una fecha de cuándo van a salir. Pero entonces este es el proceso del CFR y vamos a ver que para el FDA tiene un número particular del CFR. ¿Alguien sabe cuál es? El número del CFR, del capítulo principal del CFR para el FDA, ¿cuál es? A ver, los que estuvieron en el curso anterior, les tomo examen ahorita. 21. Acuérdense que es el 21, es el nombre del capítulo. Y de ahí para cosas del USDA es el capítulo 9. Ahí lo vamos a ver después en toda esta presentación. Y todas estas diapositivas van a estar disponibles después a través de la página del ICA en el país para que las puedan bajar y trabajarlas con ellas. Así que lo importante acá es que pongan atención, tomen notas, que todo el material se va a repartir. Una de las primeras cosas a entender del sistema de allá es que como en todos países, la parte de la salud pública y de inspección de alimentos se divide en dos ministerios. Ellos no le llaman ministerios, sino departamentos. Uno de ellos es el Departamento de Agricultura, el USDA, y otro de ellos es el Departamento de Salud, de Servicios Humanos y Salud,
que es, digamos, el equivalente a un ministerio de salud. No es muy famoso este, el USDA se lo veo por todo lado, pero el USHHS, la verdad no lo conocemos mucho. Pero dentro de este está el FDA, que ese sí lo conocemos. Aparte de esos dos, tenemos una agencia independiente a cargo solamente del tema de químicos y pesticidas. Y, por supuesto, de temas ambientales, de protección del ambiente, etc. Esa es la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, la cual, para nuestro curso, el principal rol es proteger la salud humana y ambiental y hace análisis de riesgos del tema pesticidas, su registro, etiquetado y requisitos regulatorios para prevenir efectos. Es decir, en resumen, establece los niveles máximos permisibles de residuos de pesticidas y determina qué pesticidas son aprobados para qué aplicación. Entonces, la clave de ellos es las tolerancias que le llaman o límites máximos, los MRLs que les conocemos en la industria. Y miren que el capítulo de ellos en el CFR es el 40, con las legislaciones del EPA. Otra agencia que nos importa para el tema de exportación de alimentos es la Agencia de Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, el CBP. Todos lo hemos de conocer porque es el formulario que tenemos que llenar al ingresar a Estados Unidos, pero ellos también están a cargo de ser la primera inspección o el primer ente oficial que mira producto que se importa al país. Entonces ellos trabajan mucho con FDA, con USDA, para ejercer estas actividades de inspección. Antes pertenecía al Ministerio del Tesoro, o al Departamento del Tesoro, pero con el tema de 911 se lo colocó en la seguridad interna luego de identificar que la cadena de alimentos era uno de los puntos vulnerables que ellos tenían para un ataque terrorista. Entonces pasó al Ministerio de Seguridad Interna, que se creó después del 911, y el responsable determina lo que es los impuestos, aranceles de importación para los importadores, pero también hace una inspección inicial de productos. Ellos están en el CFR 19 y aquí hay algunas de las reglas que rigen su funcionamiento. Si quisiéramos exportar algún producto con alcohol, pues nos toca lidiar con otra agencia, que es la agencia ATF, del Buró de Alcohol, Tabaco y Armas, donde ellos son los encargados de bebidas alcohólicas, sobre todo las que tengan más de 7% de alcohol. Si tiene menos, pues sí pasa a jurisdicción del FDA. Entonces, todo el tema de distribución y etiquetado de bebidas alcohólicas está a cargo de los del ATF, donde hay los requisitos para ese tipo de productos. ¿Aquí hay alguien que tenga exportación de bebidas alcohólicas? No, entonces no hay muestras gratis tampoco, qué pena. Otro ministerio o departamento importante es el Ministerio de Comercio. ¿Por qué? Porque este tiene el capítulo 15 del CFR, porque aquí también tiene agencias que indirecta o indirectamente trabajan en el tema de exportación. Una de ellos es la Agencia de Pesca, que da los grados de calidad voluntaria a la industria de productos marinos. La Agencia de Administración Atmosférica y Oceánica, que la hemos escuchado mucho con el tema de los huracanes, por ejemplo. Y la Oficina de Patentes y Marcas Registradas, donde uno registra su marca. No es un requisito que ustedes registren su marca en Estados Unidos, pero como los hemos comentado con alguna gente, allá, si no registran su nombre, alguien puede apoderarse de un nombre de ustedes y ganarles la marca en el país y ya no hay nada que hacer porque se les adelantaron. Se habrán escuchado los casos de marcas en otros países, marcas de Estados Unidos que han registrado y han tenido mucho problema para ingresar. Pues lo mismo puede ocurrir con una marca de ustedes y pues ello se hace en la Oficina de Patentes. Y por último, la Comisión Federal de Comercio. Esto tiene que ver con el tema de volúmenes, de exportación y sobre todo protección a lo que se llama al consumidor y prácticas anticompetitivas, antimonopólicas. Entonces, cuando se maneja el tema de dumping, por ejemplo, dumping de productos, esta es la agencia que está involucrada y también tiene un buró de protección al consumidor que pues teóricamente evalúa quejas de consumidores sobre temas de que se esté engañándolo con algo, etc. Ok, entonces, viendo así globalmente las diferentes agencias involucradas en el tema de exportación, entremos un poquito más en las dos principales, que son el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Salud, o el Departamento de Agricultura. Dentro del Ministerio de Agricultura es grande, se dice que más o menos es 10-1 comparado con el de Salud. Entonces, algunas de las agencias dentro del Departamento de Agricultura del USDA son las listadas acá. Y créanme que de aquí van a salir después de estos 2 días con una sobredosis de acrónimos. No tienen que manejarlos todos de una, pero todos los acrónimos están explicados en sus presentaciones. Entonces, por ejemplo, APHIS. APHIS es parte del Ministerio de Agricultura y se encarga del tema sanidad agropecuaria, salud animal y salud vegetal. Todo lo que es plagas para plantas o pestes, enfermedades para animales. El FCIS, en cambio, es la hermana
que se encarga del tema de inocuidad. Es la agencia de Servicio de Inspección de Inocuidad de los Alimentos. Entonces manejan los tres temas: sanidad agropecuaria, que es salud animal y vegetal, y el tema de inocuidad de alimentos. Estas dos, HIPSA y FGIS, se encargan del tema del comercio y calidad de granos que se comercializan interestatalmente. Hay un poco más de información sobre esto en la presentación, pero pues por propósitos de este curso esto casi no aplica a los exportadores. Pero sí están presentes el USDA-FAS. Shane aquí pertenece al Foreign Agricultural Service, Servicio Agrícola Extranjero, que está justo a cargo de ese tipo de relaciones bilaterales con países o regionales y el tema de capacitación. También está el ARS, que es el Servicio de Investigación Agrícola, que sería equivalente aquí. ¿Cuál es el ente de investigación agrícola que existe? Oficial, con respaldo oficial. ¿Cuál? El CENTA, exacto. Entonces sería el equivalente, el ARS es el equivalente al CENTA. Es importante que lo conozcan porque ARS publica esa investigación y mucha de esa información se la usa después para apoyar la legislación o los cambios que se quieren implementar. Y por último hay dos ramas también de investigación. El uno es el AMS, que es para el mercadeo agrícola, que promueve la exportación, en realidad promueve la exportación de productos americanos afuera, pero también interviene en el tema de regular o estandarizar un poco la importación de productos del extranjero. Vamos a ver su rol después. Y el Servicio Económico de Investigación, que en cambio son el que nos da todos los que son datos, información de mercados, precios, etcétera, para conocer cómo está la realidad por ejemplo, si un producto que ustedes quieren exportar, vale la pena llevarlo. Si cuando llegan su precio no es competitivo, pues puede ser que no vale la pena en esa temporada, pero puede ser que haya otra temporada donde por cuestión de precios su producto sí sea competitivo. Y si quieren ver esta araña puesta dentro del Ministerio de Agricultura, pues aquí pongo algunas de estas agencias. No sé qué pasó, pasé negro. Bueno, algunas de estas agencias bajo qué subsecretaría se encuentran. Primero está el ministro, que en realidad es el secretario de Agricultura, subsecretario o viceministro, diferentes roles, y ahí tienen subsecretarías de diferentes temas. Aquí está la FAS, que es del Servicio Agrícola Extranjero, el Inocuidad de Alimentos, que es el FCIS, la de Educación y Economía, que está en los servicios de investigación, tanto agrícola como de económico, y la Subsecretaría de Mercadeo y Proceso Regulatorio, donde está APHIS, HIPSA y AMS, como para darles una idea de ese organigrama. ¿Qué hace APHIS? Y esto va a ser, este curso está muy enfocado a productos de jurisdicción del FDA, y lo vamos a notar, porque el tema cárnico, ¿alguien así aquí está interesado en exportar cárnicos? ¿Pupusas de chicharrón? ¿Alguien? Pues ese es un producto, por ejemplo, con el que hemos estado involucrados en apoyar, pero es porque debido a su contenido de carne cambia su jurisdicción, lo vamos a ver después. Pero bueno, en el APHIS, salud animal y vegetal, básicamente, es responsable de la evaluación y análisis de riesgos asociados a importación y exportación de plantas, animales y productos agrícolas. Estos son algunos de los programas con los que está involucrado APHIS. Así que antes de cualquier exportación de animal o de plantas hay que cumplir con lo que se llama admisibilidad con APHIS, y lo vamos a ver después. Aquí están algunas de las leyes que APHIS tiene que implementar, y van a notar aquí cuarentena de animales, de plantas, semillas, importación y exportación de animales, etc. También maneja el programa de protección y cuarentena, que es el que determina si un producto es admisible a Estados Unidos, y este es un proceso binacional. Digamos que ahorita quieren ustedes exportar un producto nuevo, que todavía no tiene admisibilidad permitida por APHIS, entonces tienen que hacer un proceso de hablar con su gobierno, y su gobierno tiene que aproximarse a las oficinas del USDA-FAS, que tiene normalmente un agregado a un representante del FAS aquí en el país, para que inicie el proceso, y luego APHIS lo que haría es un análisis de riesgos de ese producto para ver si puede ingresar al mercado de los Estados Unidos. Y por el otro lado tiene el lado veterinario, que es servicios veterinarios. La idea es proteger el ganado, aves y otros animales de potenciales enfermedades de salud animal. Por ejemplo, en el caso de las pupusas de chicharrón, uno de los que es el problema es la peste porcina clásica, que tiene que un país estar siendo determinado de que es libre de ese problema. Entonces, como decía, la hermana, es bastante sensible el botón, advierto, Rachel, que se mueve mucho el botón. Está la agencia, la anterior de la salud animal y vegetal, esta es la de inocuidad, Food Safety and Inspection Service, y es responsable de la evaluación y análisis de riesgos asociados con producción de alimentos con más del 2% de carne o ave. En realidad es 2.5% de pollo, pero para generalizar, este es el número que vemos. Entonces, ¿qué implica esto? Si un producto tiene más de 2% en su composición de alguna carne,
En vez de ser jurisdicción del FDA, pasa a ser jurisdicción del USDA y por lo tanto debe cumplir con las reglas del FCIS. Estas implican HACCP, implican control de patógenos, muchos requisitos bastante intensos e inclusive en Estados Unidos requieren inspección permanente de un organismo oficial. Entonces eso lo hace mucho más complejo. ¿Qué ven esta inspección? Que sea inocuo, seguro, completo y etiquetado adecuadamente. Los mismos roles de inspección que hemos venido hablando. Entonces, por esto es que la pupusa de chicharrón es un ejemplo donde por tener más de 2% de carne, pasaría a jurisdicción del USDA en vez de ser jurisdicción del FDA. Las pupusas de queso sí se exportan sin problema a Estados Unidos porque no tienen carne. ¿Okay? Entonces, por eso no hay todavía pupusas de chicharrón. La única solución es que saquen un chicharrón que tenga menos del 2% de carne y reemplacen el resto con algún ingrediente. Yo siempre he hablado de esto acá, pero hasta ahora no he visto una pupusa saborizada de chicharrón. Pero esa sería una alternativa. O la otra es que se obtenga la equivalencia, que lo vamos a explicar más adelante. ¿Qué ejerce el FCIS? Todo lo que es inspección de carnes de aves, antemortem y postmortem, para enfermedades y el tema de inocuidad y calidad. Todo lo que es residuos de medicamentos y drogas, el manejo de laboratorios oficiales, los programas, la famosa mega regla, que no sé si lo han escuchado, para carnes, que implica POES y HACCP obligatorio, procedimientos estandarizados de sanitización, y HACCP más muestreo de patógenos específicos en carnes, y otros con huevo procesado, por ejemplo, y programas de educación al consumidor. Saliendo de esa agencia está la de Mercadeo Agrícola, Servicio de Mercadeo, AMS, que en cambio es responsable de establecer normas o estándares, grados de calidad para vegetales y otros productos. Muchos de estos no son requisito, pero si ustedes no llegan allá al mercado con un producto que cumpla con estos grados de calidad, es difícil encontrar mercados porque los compradores allá están buscando grados de calidad estandarizados. Entonces siempre vale la pena saber bien si el AMS tiene alguna norma o una orden de mercadeo, un grado de calidad sobre el producto que ustedes están interesados en exportar. Y ellos, acuérdense que su rol es facilitar la presencia de productos agrícolas de Estados Unidos hacia afuera. También entregan sellos de calidad, grados de calidad, grado lácteos, la grado A, o algún tipo de calidad en productos cárnicos, etc. El FAS, como ya lo habíamos mencionado, es el de Servicio Agrícola Extranjero o Foráneo. Como les digo, casi siempre tiene una representación en el país, en la embajada, y uno lidia con ellos para temas bilaterales. Pero además ellos son el punto de contacto de medidas sanitarias y fitosanitarias que se revisan a nivel de la OMC para el comercio internacional. Entonces con ellos se lidia en este tema y por ende tienen representación en lo que es Códex Alimentarios, que se encarga del tema de inocuidad de alimentos, OIE, que es de salud animal, y CIPF, que es el de organismo de salud vegetal. Estos tres, considerados las tres hermanas, agencias o asociaciones, son grupos que reúnen a todos los países y se establecen estándares por consenso. La OMC reconoce los estándares que estas tres agencias produzcan. Un país puede adoptar esos estándares sin necesidad de tener que justificarlos o presentar justificación científica. Les doy este ejemplo porque justamente FISMA es un cambio en la estructura de estándares de inocuidad de alimentos y cuando termine el FDA de formular FISMA con sus reglas finales, tiene que presentarlo a Codex, desde ya se han hecho presentaciones, para justificar el por qué algunos de esos estándares son diferentes de los que ya se han aprobado en Codex. Entonces ahí tiene que presentar toda la evidencia científica del trabajo que se hizo por detrás. Entonces, ¿qué incluye este tema? Varios temas, todo lo que es pesticidas, exportaciones, importaciones, etiquetado, medidas sanitarias, todo eso tiene algún vínculo en esas operaciones. Y tiene programas, diferentes programas, políticas de comercio, de mercados, de asistencia para exportar, análisis de desarrollo internacional, y justo uno de ellos, la oficina de Shane, es la Oficina de Mejoramiento de Capacidades y Cooperación Internacional y Desarrollo. Ya hablamos de este, no voy a hablar mucho, es el que hace la investigación, el CENTA de Estados Unidos, todo el conocimiento científico y soluciones a problemas agrícolas, tiene varios temas, el que nos compete aquí es este de nutrición, inocuidad y calidad de alimentos, donde hace investigación en diferentes centros y coopera mucho con universidades, hace mucho trabajo de cooperación con universidades. Entonces, lo único que voy a mencionar de exportación de carnes en este curso, los cárnicos deben cumplir con todos estos estándares o reglas que están listados acá. Pero primero que todo, lo que se trabaja a nivel de exportación de productos cárnicos es lo que se llama equivalencia de inspección. ¿Qué quiere decir esto? Que el FCIS de allá y el APHIS reconocen que el sistema de inspección del otro país
es equivalente, que cumple el mismo propósito que el que ellos hacen allá. Y esto es un ejercicio, un proceso. El Salvador lo ha venido trabajando justo por el tema de las pupusas. Hemos nosotros venido inclusive a apoyar al Ministerio de Agricultura en el proceso de equivalencia. No es imposible conseguirlo, créanme, hay países que lo manejan ya, Honduras, Costa Rica y Nicaragua, por ejemplo, exportan carne de res a Estados Unidos con equivalencia de inspección. Es decir, el FCIS, el USDA ya los ha reconocido con que la inspección que ellos hacen a nivel de las plantas de carnes es equivalente a la que ellos hacen, y por tanto las plantas que el gobierno nacional diga que pueden exportar, Estados Unidos acepta su importación de alimentos. Entonces, primero se hace esa equivalencia de inspección con un trípode de equivalencia que no voy a detallar en esta ocasión, pero de ahí las empresas y el sistema de inspección debe hacer cumplir estas reglas. La inspección de carnes, esto incluye carnes rojas, cerdo, res, etcétera. La inspección de aves, todos los requisitos de inspección de aves. La inspección de productos de huevo, y aquí hay algo interesante. Si el huevo está procesado, o sea, sin cáscara, es jurisdicción del USDA, y tiene que tener HACCP y todas estas cosas. Pero si el huevo está en cáscara, es jurisdicción del FDA, y ya los requisitos no son tan intensos como los que pide USDA. La regla de patógenos, carnes procesadas y el control de listeria. Todo esto debe cumplir una empresa y debe ser inspeccionada por un organismo oficial que haga cumplir cosas similares a estas reglas para poder exportar al mercado de Estados Unidos. El Salvador está en esos procesos y todavía está trabajando en el tema de equivalencias. Entonces cambiémonos, salimos de agricultura y ahora nos pasamos a salud. Entonces está el Ministerio de Salud y Servicios Humanos, el equivalente, Departamento de Salud y Servicios Humanos. ¿Qué agencias que quiero resaltar aquí? Son estas dos. Primero, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, que lo están escuchando ahorita en la televisión como unas 50 veces al día. Es el que está peleando ahorita en el tema del ébola. Es el organismo de respuesta y de vigilancia de enfermedades, cualquier tipo de ellas, y entre ellas están las enfermedades transmitidas por alimentos, las ETAs. Y por otro lado está el FDA, que es la Agencia de Medicamentos y Alimentos, que se encarga de esa inspección. Entonces el FDA tiene dos grupos relevantes acá, que es el CFSAN, que es el que formuló FISMA, digamos, y el que hace la inspección, etcétera, que es el Centro para la Inocuidad de Alimentos y la Nutrición Aplicada, y el CBM, que es el Centro para Medicina Veterinaria, que es para el tema de alimentos que se dan a los animales. No es que regula a los animales, porque acuérdense que la carne, el pollo, etcétera, lo regula el USDA, pero el alimento que se les da a esos animales sí lo legisla el FDA. Y los alimentos para mascotas también. Y tenemos un reglamento de alimentos animales que vamos a hablarlo tal vez esta tarde. ¿Qué hace el CDC? Como les decía, el Centro de Prevención y Control de Enfermedades. Brevemente veamos de qué se trata. Investiga brotes de enfermedades, entre ellas las ETAs, por encuestas, estudios, y hace la respuesta cuando hay casos. Entonces, todo este tema del ébola lo está manejando ahorita el CDC. Administra programas nacionales de prevención y control de enfermedades. Si vamos a la página del CDC, va a hablar de los brotes de ETAs, brotes seleccionados. Ese es uno de los primeros ejercicios. Cuando hablamos aquí de herramientas de apoyo y de cosas de trabajo o tarea, digámoslo así, este es uno de los primeros ejercicios que recomiendo a los exportadores. De vez en cuando chequear esta página, porque cuando sale un brote y ha sido seleccionado para estar publicado en una investigación de un año, créanme que eso implica que ese brote ha llamado la atención, ha tenido impacto y por lo tanto algo se va a hacer o algo se está haciendo en el tema de inspección. Y un producto que se publica aquí significa que ya aumenta su riesgo. Cuando hablamos de inspección en base a riesgo, nos enfocamos en las cosas que pueden ocurrir, que razonablemente pueden ocurrir. Entonces, normalmente piensen que lo que está publicado acá es porque tiene alto riesgo y van a ver algunos productos allí y tienen todos los brotes por año. Entonces, un primer ejercicio es ver si su producto, el que quieren ustedes exportar, ha estado involucrado en algún brote. Eso implica que ya su producto va a tener un cierto antecedentes que van a hacer que su inspección sea más frecuente. En la página del CDC pues encuentran todo lo que es vigilancia, reporte de brotes y estadística, mucha información, datos estadísticos sobre brotes de enfermedades, etc. También el CDC coordina lo que son la vigilancia y respuesta y sistemas de información, y aquí resalto algunas de estas redes de laboratorios, porque estas redes de laboratorios son las que han hecho posible que ahora detectemos muchos brotes. Estados Unidos es un país muy grande y un producto que se produce hoy, en 2 o 3 días está en 50 estados. Entonces, si alguien se enferma en un estado y al otro lado del país otra persona se enferma, es muy difícil conectarlos si no es que hay algo por detrás que los conecte.
Porque esa persona se va a enfermar, esta va a enfermar, tal vez vayan al hospital y allí quedaría, pero no hay quien diga, estos dos estuvieron implicados con el mismo producto. Pero justamente estas redes, el FoodNet y el PulseNet, etc., FoodNet recibe muestras de productos involucrados en estas y de personas que fueron a hospitales y que le aislaron un patógeno. ¿Y qué hace con esa información? Pues la va manipulando, categorizando, sistematizando y provee estas bases de datos para conectar potenciales brotes. Entonces, si hay un brote acá y un brote acá, entonces empiezan a hacer la investigación epidemiológica y si determinan que el mismo alimento está, las bases de datos lo reconocen. El NARMS es el encargado de resistencia a antibióticos, es decir, periódicamente está recibiendo cepas de acá, de patógenos, y midiendo su resistencia a antibióticos. También ha estado implicado en reconocer brotes, a veces cuando ve picos de número de cepas que va recibiendo, y justamente ha estado en procesos de detección de brotes. Y PulseNet es otra, que no solamente que tabulariza la información, sino que secuencia las cepas. Como en CSI, ¿se acuerdan que en CSI la huella digital y ponen en la compu y ping, sale algo y ya se identificó al asesino? Igualito en patógenos. Entonces, ¿qué hacen? A un patógeno que alguien se enfermó en Nueva York, va al hospital, lo aíslan, le hacen la secuencia genética y la ponen en la base de datos. Y de pronto, en California, al otro extremo del país, alguien más enferma también y pues tiene el mismo cepa, la mandan al laboratorio y pum. Cuando la meten en la base de datos, conecta y dice es la misma secuencia del otro. Este es el criminal, bueno, ¿qué comieron esas dos personas en común? Y ahí se puede identificar qué producto estuvo involucrado. Tiene otras implicaciones. Antes decíamos, tiene salmonela, pero hay 2.800 serotipos de salmonela y cada una de esas serotipos va cambiando. Con estas nuevas herramientas, el tema legal, por ejemplo, se vuelve ya complicado, porque ahora básicamente, así como la huella digital dice, tú eres culpable, a un exportador, si le detectan la cepa y descubren que la cepa está en el producto, y después hacen una investigación internacional y le encuentran a la cepa en la granja o en la planta donde está procesando este producto, puede tener implicaciones legales. Acuérdense que allá la parte legal la corren los abogados. Si un abogado arma el caso y lo justifica y usa todo este tipo de información, puede llegar a convencer a un jurado de una determinación de culpabilidad y tener implicaciones legales. Otro ejercicio de trabajo es esta base de datos, se llama Foodborne Outbreak Online Database, donde pueden encontrar brotes y los agentes causantes de dichos brotes y dónde se han dado. ¿Qué ejercicio pueden hacer? Su producto, el que quieran ustedes comercializar o ya estén exportando, búsquenlo en la base de datos que les permite buscar y encuentren cuántos brotes ha estado implicado y qué tipo de factores hicieron que el producto se volviera peligroso. Entonces son maneras proactivas de investigar su producto y ver sus implicaciones y potenciales protecciones. Si miramos la base de datos de los brotes seleccionados que les dije, miren los últimos. Cilantro. Si alguien quiere exportar cilantro, créanme que el problema ahí es este parásito que es ciclospora. Mantequilla de maní o crema de maní, este estado ya varios años sigue repetido. ¿Quién come chía? Ese polvo de omegas, etcétera, ese suplemento ahorita de moda para comer grasas insaturadas. Bueno, el polvo también ha estado involucrado porque es un polvo orgánico germinado. Últimamente se están dando muchos brotes de productos orgánicos. La gente piensa que orgánico significa más seguro, más protegido el producto. Pues no es tan así como lo piensan. El orgánico simplemente significa que no se utilizaron químicos en su producción. Pero eso no quiere decir que los patógenos van a decir, porque no tiene químicos, yo no contamino a ese. No. Ellos no ven quién, simplemente caen y a veces las prácticas de producción orgánica, como necesitan fertilizantes naturales, implican contaminación. Y FISMA tiene un capítulo dedicado completamente al tema de fertilización de suelos, con el uso de enmiendas biológicas, abonos, etcétera, compostaje, que lo vamos a ver después. De nuevo, germinados, este es el problema, el dolor de cabeza más grande yo creo que para el FDA ahorita, estos son estos productos germinados. ¿Cuántos aquí comen en esas ensaladas que hay ahora con esos germinaditos de soya, de alfalfa, etcétera? Están de moda. Los chinos lo han venido usando, los asiáticos, por mucho tiempo. Pero ¿cómo lo cocinan ellos? Frito en el sartén, etcétera. O sea, le dan un tratamiento térmico. El problema es que ahora lo ponemos simplemente en la ensalada, directo de donde vino. Y si ese producto estuvo, digamos, en un supermercado por un buen tiempo, incuba allí. Y cuando lo comemos, comemos directo números de células suficientes para causar enfermedades. Miren aquí, lácteos, carnes, quesos, diferentes productos. Entonces el ejercicio aquí
para ustedes es buscar su producto entre los brotes, porque eso implica que el producto ha estado implicado, ha tenido problemas, y todos estos reportes, cuando hacen clic aquí, les va a decir cómo se descubrió el brote, qué alimento estuvo implicado, e inclusive qué factores llevaron a que se convierta en un problema de inocuidad. Entonces, ahora sí veamos al FDA, llegamos al FDA. ¿Qué es el FDA? La Agencia de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, la administración. Lo van a hablar después, les van a dar todo sobre el tema FDA, así que no me voy a meter mucho. Pero sí quiero resaltar que hace la inspección contra alimentos impuros, inseguros o etiquetados fraudulentamente y ve productos que tengan más de 2% que no le ve productos que tengan más de 2% de carnes. Entonces todo está por debajo de 2%. Y un ejemplo típico, ustedes han comido las sopitas enlatadas, la Campbell, la Progreso, etc. Entonces uno compra la de pollo, ¿sí o no? El consomé de pollo, lo pone en el plato y la tarea es encontrar un pollo, ¿sí o no? ¿Y saben por qué se da eso? Por el 2%. Si pasa de 2%, ese enlatado pasaría a jurisdicción del USDA y tendría que tener pues, muchos requisitos. En cambio, que por tener menos de 2%, pasa a jurisdicción del FDA. Solo como para tener una relación. Y dentro del FDA, como les decía, tienen el Centro para la Inocuidad de Alimentos y Nutrición Aplicada, CFSAN, que es la agencia regulatoria de inspección. Y se encarga de emitir regulaciones y hace inspecciones en base a toda esta lista que vamos a ver aquí, que la vamos a desarrollar durante estos 2 días. Todo lo que es BPMs, por ejemplo, el acta de bioterrorismo, que la vamos a ver después, los productos enlatados o de baja acidez y acidificados, los aditivos, las reglas de etiquetado, el tema de control de mariscos, pesticidas, HACCP obligatorio para jugos y mariscos, son los únicos que tienen requisito de tener HACCP. Hay un programa HACCP voluntario para lácteos y uno del que se llama el registro de alimentos reportables, que lo vamos a ver después. Y por supuesto va a estar implicado en implementar FISMA, inspeccionar FISMA cuando se apruebe. Entonces, como les digo, salió el marco regulatorio en el 2011, pero las reglas per se todavía no han sido aprobadas. Además de esa tiene el Centro de Medicina Veterinaria, que es el que se encarga para el tema de manufactura y distribución de alimento que consuman los animales. En la tarde de hoy vamos a tratar de ver un reglamento que habla de balanceados, de comida para mascotas, que se estableció para implementar BPMs en productos para animales. Y pues ve el tema de balanceados, alimentos y drogas, medicamentos, etc. Aquí están algunas de las leyes que le dan el soporte legal al FDA. En amarillo resalto las más relevantes para lo que vamos a ver estos 2 días. Es la creación del Acta Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, la FDCA, que se llama, que es famosa. La regla de empaque y etiquetado justo, la del etiquetado nutricional y educación al consumidor, la de seguridad y la salud pública y respuesta al bioterrorismo, que salió después de septiembre 11 y que tiene implicaciones para productos que se importan a Estados Unidos, la de control de alergenos y etiquetado de alergenos, y por supuesto FISMA, que es la de modernización de la inocuidad de alimentos del 2011. ¿Qué alimentos regula el FDA? Aquí es una lista como para general de algunos de los alimentos, pero lo más importante es ese 2% que lo mencionamos. Alimentos y aditivos para personas y animales, suplementos dietéticos, leche materna, alimentos para mascotas, bebidas alcohólicas y embotelladas, frutas y verduras, pescados y mariscos, lácteos, huevos, agrícolas crudos, alimentos enlatados, animales vivos para el consumo que no sean los que tienen jurisdicción del USDA, y productos de panadería, bocadillos, dulces, etc. Sí, también tiene jurisdicción con miel, pero también tiene parte del USDA, vamos a verlo después. Entonces, si quisiéramos resumir todos los requisitos vigentes, lo que está al momento que hay que cumplir, y que algunos no son requisitos per se, sino cosas que hay que hacer para poder ingresar al mercado. Esto viene de las plataformas de exportación que mencionaba Gabriel en la mañana, que el ICA ha venido trabajando y que hemos hecho con ProES y se va a hacer con Coexport. Esta sería una lista, resumen, de qué hay que cumplir. Primero, registrar al exportador, notificar los embarques previo a que lleguen, el tema del tratamiento de las paletas de madera para que no lleven plagas en la madera, ver si el producto es admisible, y esto es para productos agrícolas frescos, ¿no? Si el producto es admisible, la admisibilidad la da APHIS, por ejemplo. Controlar el tema de pesticidas, si es que son los aprobados y si en los niveles aprobados, niveles residuales. Cumplir con lo que son órdenes de mercadeo y estándares de calidad. Esto no es obligatorio, pero es difícil ser competitivo allá si no se llega cumpliendo con estas condiciones que vamos a ver después.
El cubrir el tema de aranceles y cuotas de exportación, que esto como El Salvador tiene tratado de libre comercio, pues no le aplica mucho a ustedes. Registrar la marca solo para protegerse, y si quieren un producto orgánico que esté certificado orgánico, pues tienen que cumplir con el requisitos del Programa Nacional Orgánico de Estados Unidos. En cambio, si el producto es procesado, hay muchos requisitos similares, pero incluye adicionales. Sigue el registro y la notificación de embarque, tratamiento de maderas, todo esto igual, pero se añaden requisitos de etiquetado. Si el producto es de baja acidez o acidificado, tiene que cumplir con ciertas condiciones, lo vamos a ver en detalle mañana. Todo lo que es colorantes, aditivos que sean aprobados, las reglas de BPM que sí son obligatorias al momento, HACCP aprobado, pero solo para 2 productos, jugos y productos del mar, todo lo que es tarifas y cuotas que vimos que no le aplica a El Salvador, registro de marca y el programa orgánico. Un resumen como para ver todo esto conjunto en un producto y que lo utiliza mucho el USA para el USA y el FDA. A ver, ahí pregunta. En cuanto al registro de marcas, ¿es simplemente registrarse en la página o es necesario contactar a agencias como Meyer? Pues hay que averiguar. Normalmente hay servicios de abogados que te ayudan en el proceso de registro de marcas. Pero hay una página donde pueden averiguar toda la información en la oficina y está en la presentación. Entonces, si quieren ver un poco el rol de las diferentes agencias, estos serían los insumos a la producción agrícola. Digamos que son químicos, el EPA por los pesticidas, por ejemplo. Las semillas, el AMS del USDA y el APHIS del USDA para salud vegetal y mercadeo. El alimento para el animal, el FDA. Si quieren en la granja, el trigo, por ejemplo, tiene que ver con APHIS por salud vegetal, EPA por pesticidas, FDA porque es un alimento y GIPSA para el tema granos. Tomates, similar, AMS USDA, APHIS salud vegetal, EPA pesticidas, FDA porque el tomate es un alimento. La producción de cerdos o res, APHIS por salud animal y FDA porque se le está dando el balanceado y se le van a dar medicinas. En el primer procesamiento, si se hace harina de trigo, por ejemplo, el FDA. La salsa de tomate, el AMS por las órdenes de mercadeo y la calidad, y el FDA porque es un producto de jurisdicción del FDA. El queso, de nuevo FDA y AMS por el grado de calidad. Pero en cambio la carne cambia y es el Servicio de Inspección de Inocuidad del USDA. Y el segundo nivel de procesamiento va a estar sujeto a cuánta carne tiene el producto. Entonces, si para el FDA tendría que tener ¿qué? ¿Cuánto de carne? Menos de 2%. Y si quiere ir al USDA, más de 2%. Entonces, cuando vean una pizza que dice que tiene pepperoni, y cuando lean bien los ingredientes de ese pepperoni, van a darse cuenta que hay mucha soya y extensores y etcétera y saborizantes para bajarle esa concentración, y poco pepperoni, para bajarle esa concentración de carne menos del 2% para que el producto sea jurisdicción del FDA. ¿Por qué? Porque hasta ahora los reglamentos del FDA han sido un poco más manejables. FISMA va a cambiar todo esto. Entonces, un producto que ingresa a Estados Unidos normalmente tiene un ciclo de inspección. El fresco tiene que ser aprobado por APHIS, si es animal, pasa a inspección del FSIS, ¿se acuerdan? Y si es vegetal, pues va a depender de la agencia que lo vigile. En este caso, FDA va a tener el tema de cereales frescos, de productos frescos. Si es procesado, pasa al FDA, todo lo que es alimentos y drogas, y si es alcohol, a la agencia de tabaco y armas. Y una vez que ingresa, pues el producto, el USDA que hace, también lo relaciona con el EPA para el tema pesticidas, la inspección de pesticidas, y APHIS se encarga de todo el programa de cuarentenas, no lo voy a detallar acá, el programa de cuarentena que es la admisibilidad de un producto en los Estados Unidos. Para terminar esta charla quiero quedar claro con la definición de adulteración. Acuérdense que les dije, ellos la interpretan de 2 maneras, la intencional y la no intencional. Cuando les rechazan un producto de exportación, y no sé si alguien lo ha sufrido acá, pero lastimosamente toda la información de rechazos de producto es pública y el FDA la pone en un website, la vamos a ver. Les tienen que dar la razón del por qué se rechazó ese producto. Y normalmente implica una definición, les va a decir la razón y la definición tiene este numerito acá. Las 3 principales, aunque hay más, son estas 3. La 402A1 que dice que si contiene sustancias que hagan que el alimento sea peligroso para la salud. Eso sería si tiene salmonela, ciclospora, un patógeno que harían que el alimento sea peligroso. La 3 dice, si contiene sustancias sucias, podridas o descompuestas, no aptas para el consumo. Es decir, no tiene peligro per se, pero las condiciones para que ese peligro pudiera existir, para que existiera un riesgo. Y la tercera dice, si se ha preparado, empacado o mantenido en condiciones insalubres. Es decir, que hay un indicador de insalubridad en ese producto que hace que el FDA lo considere adulterado, o el CBP en este caso, adulterado.
Entonces aquí es donde pueden ser problemas, por ejemplo, como residuos de roedores, por ejemplo, pelos, etcétera, que indiquen que el producto por alguna manera ha estado procesado en condiciones no salubres. Esas son las razones que ellos pueden dar en esos rechazos de producto. Y hicimos el ejercicio y ustedes pueden ir a la base de datos, otra tarea para ustedes, es ir a la base de datos del FDA donde están los rechazos de producto, los reportes de rechazo de producto, y ellos los listan aquí por fecha, por país y área y por tipo de producto. Entonces un primer ejercicio para ustedes, cualquier producto que ustedes quieran exportar, métanse aquí y busquen qué tipo de problemas han encontrado esos productos al ser exportados a Estados Unidos. ¿Por qué es bueno esto? Porque así van a ustedes saber qué errores no cometer. Porque los van a ver toda la información de qué error se cometió. Entonces, por ejemplo, si vamos a productos del Salvador, aquí tengo algunos, simplemente un de fecha al azar, pueden escoger por meses. Y aquí tienen algunas empresas y cada empresa implicada le da un código, le da el número de registro de la planta y da un vínculo donde está exactamente por qué se rechazó ese producto y las razones de las que se hizo. No empiecen a mirar los nombres, esos no existen. La pongo porque es público, esta es información pública que está en el internet y que el FDA la publica. Entonces si van a un producto, si hacen clic en alguno de estos, entonces van a encontrar el número de la planta, la descripción, la dirección, etcétera, el producto, qué tipo de producto es, la fecha que se rechazó el producto y de ahí si le tomaron o no la muestra de laboratorio o un laboratorio privado, el FDA o el laboratorio privado. Y al final, la razón del por qué se lo consideró adulterado. Entonces, por ejemplo, ese de aquí dice 402C, que es adulterado porque tiene un colorante no autorizado, no considerado inocuo. Entonces, ¿cuál fue la falla aquí? Si esta persona hubiera ido a la base de datos de colorantes aprobados y hubiera visto si estaba aprobado, no hubiera tenido este rechazo de producto. Ahora, algo quiero resaltar. No es que todo producto que ingresa a Estados Unidos se inspecciona. Es más, hasta hace unos años era solo 1% de lo que ingresaba lo que se inspeccionaba. Bastante poco. Con FISMA se ha duplicado, no sé en qué nivel está, tal vez lo diga Rachel en la presentación de ellos, qué nivel están de inspección. Entonces, lo que quieren hacer ahora es la inspección en base a riesgo. ¿Qué quiere decir? Solo me voy a concentrar, o voy a concentrarme más en productos que son más riesgosos, que me den más problemas y que han tenido más antecedentes de problemas. Entonces, por eso todas estas bases de datos, de brotes, de rechazos, nos sirven porque nos van a determinar si el producto es considerado de alto riesgo y que por ser de alto riesgo va a tener más chances de ser inspeccionado. Aquí está otro rechazo, otra empresa, y la razón, miren aquí, porque tiene un adulterante, 400A1, por presencia de salmonela. Y indica que hicieron un análisis de laboratorio en el laboratorio del FDA. Entonces, ese producto ya se considera con presencia de salmonela, eso ya es considerado adulterado. Semillas de calabaza en este caso. Pues hay que ver qué problemas se tuvo con este. Que haya tenido una falla de esas, entra, pero bajo otro ya procesado, igual. Va a depender mucho, por eso dice, si la sustancia implica un riesgo para la salud. Entonces ahí por alguna razón se asumió que esas semillas se iban a consumir directamente y la presencia de salmonela es un problema. Si el producto está hecho para tener un proceso térmico después, pues cambia la situación porque el riesgo baja. Y FISMA lo van a ver, que hay ciertos productos vegetales que a pesar de que se exportan frescos, no se consideran a veces en ciertos reglamentos de FISMA porque precisamente van a ser, la única manera en que se consumen es cocidos. Y al cocerlos su riesgo cambia. Entonces, cuando piensen en esto de riesgo, piensen lo que es basado en qué chance tiene de enfermar a la población. Cuando hablamos de peligro, y quiero que diferencien esto, peligro es el qué, que esté presente o no. Pero el que esté presente o no no implica que la gente se enferme, porque el producto puede ir cocido y nadie se enferma. El riesgo es qué chance tiene ese producto de estar presente con ese peligro y que me enferme. Y eso va a depender de qué le pase en la cadena de distribución. Aquí hay otro... adulteración necesita el número de FCE. ¿Qué significa el FCE? Ya les dije que las empresas de enlatados tienen que tener un registro aparte, lo vamos a ver mañana. Entonces esta empresa exportó un producto enlatado pero sin tener el número de registro. Y esta otra dice que se considera adulterado, miren que es por la 3, por presencia de suciedad. Es decir, hubieron indicadores de insalubridad en el producto que le dijeron al FDA, esto está demasiado sucio como para considerarlo apto para el consumo. Y con eso ya se rechazó ese producto. Voy a quitar los productos para que no empiecen a ver quiénes son. Pero todo esto lo pueden encontrar en internet. Así que si quieren buscarle los peros a la competencia o a ustedes mismos pueden hacerlo. Miren, hay problemas a veces por cosas tan simples como esto, no inglés.
de etiquetado. O sea, la falla fue, ya se hizo el trabajo, se gastó la plata en producir el producto, se mandó a Estados Unidos para que no le pongan la etiqueta en inglés. O el etiquetado nutricional está mal puesto. Y hay otros que, bueno, salmonela, vimos adulteración, y hay otros que, miren, hace todas las tareas para no poder exportar ese producto. Colorante etiquetado, no tiene el registro de la firma, no tiene, no sé qué es este, colorante no etiquetado. La lista de ingredientes está mal etiquetada y tiene un colorante no autorizado. Entonces esto significa que no se hizo la tarea. Así que no quiero, de aquí de este curso, quiero que nadie salga después. Salmonela puede ser, ese puede ocurrir, es un problema que no crean que no le pasa a cualquiera. Pero ninguno de los otros que son prevenibles, de aquí van a salir, ¿no? Ese es su compromiso ahora. Porque van a hacer la tarea de todo lo que vamos a hacer estos 2 días. ¿Y por qué lo pueden hacer? Porque pueden bajar toda esa información como Excel y analizarlo por producto, etcétera. Y encima de eso les da cada una definiciones del por qué se rechaza ese producto. Entonces, bastante información para jugar y para ser proactivo. ¿Ok? Lo último, solo para cerrar, que todo esto tiene que ver con implicaciones del comercio de la OMC. Estados Unidos debe cumplir con ello, FISMA debe cumplir con ello, porque es país firmante. Y pues debe cumplir con estas medidas sanitarias y fitosanitarias. Con esto lo cerramos. Que son las reglas básicas de comercio para estándares de inocuidad. Como hemos visto, tenemos que cumplir con esas reglas que la OMC se establecen entre países. Le da derechos a un país a proteger a su población, pero también lo obliga a que aplique esos derechos en respeto a los derechos de los otros países en el comercio. ¿Qué acepta la OMC? Si hay un estándar de estas 3 agencias hermanas que ya lo mencionamos, OIS, IPF y Codex, ellos lo aceptan sin necesidad de demostración científica. Pero si quieren poner un estándar que no esté aprobado por una de estas agencias, tienen que justificarlo. Entonces, si es el tema de salud animal, es a OIE. Si es salud vegetal, CIPF, y si es inocuidad de alimentos, el Codex. Entonces, pueden ser más o menos exigentes que esto, pero si son más exigentes, deben justificarlas científicamente. Entonces, cuando FISMA se lance, tiene que presentar esas justificaciones y si ustedes van a la página del FDA, van a notar que cada regla viene con una justificación científica del por qué, con datos, etcétera, para demostrarlo. Esta es una reunión de Codex. Créanme que conseguir consenso entre 180 países es un reto, pero Codex funciona. Se demora un poco, pero funciona. Una noticia, por ejemplo, es que el tema de BPMs, que es uno de los temas FISMA, se está por evaluar en Codex y revisar la regla de BPMs. En junio hubo una reunión en Finlandia para proponer un documento en la reunión que va a haber de Codex de higiene en Perú, donde se va a revisar todo lo que es BPMs y HACCP. Y el FDA estuvo presente allí hablando de esos cambios que le puso la ley FISMA y pues para discutirlos en documento Codex. Si se lanza el documento para empezar a trabajarlo en noviembre de este año en la reunión de higiene, estamos hablando de que en 1 o 2 años tal vez se cuente con un nuevo documento de BPMs de Codex. ¿Por qué menciono este documento de Codex? Porque mucha de la legislación de BPMs de los países está basada en ese documento de Codex. Entonces, cuando hay una versión nueva, va a haber cambios legislativos a nivel de los diferentes países. ¿Ok? La verdad lo voy a dejar ahí. Esto habla de que las regulaciones nacionales deben basarse en Codex, de acuerdo al MCF, y que no deben ser, no son obligatorias, pero pues son recomendables, y si son más exigentes, deben presentar justificación científica. Dale el end para ya llegar al final, al último slide. Preguntas. Aquí hay un poco más sobre el tema riesgo, pero pues, no sé, la tecla end, si quiere. Sí, ya. Preguntas de esta primera charla. Y si no, pasamos a la siguiente presentación de parte del, no sé si va a haber, sí, ok. Si no hay preguntas, significa que estuvo claro o oscuro, o todo lo contrario. Puede existir cualquier tipo de verificación local, puede existir, pero no es que el hecho que exista ya implica que de una ya lo van a reconocer. Mañana vamos a discutir este tema, en el tema de acreditación de terceros. Hay una opción que se está discutiendo, hay una regla propuesta de potencial de reconocer a terceros, y un tercero puede ser o una agencia de gobierno, ya te doy la palabra, o una agencia de gobierno o un ente tipo una agencia de exportaciones, etcétera, que haga esta verificación. Es excelente, cualquier tipo de verificación que exista en el proceso va a ayudar, porque va a ser un ojo diferente, una manera de ver diferente de lo que uno está haciendo. Entonces sí ayuda. Pero pónganse a pensar de que a veces todas estas verificaciones implican costos, implican problemas, y eso puede reducir la competitividad de un producto. Pero sí hay la opción
la mención del FDA y la vamos a hablar un poco mañana de qué se está proponiendo. Ajá. Hablaba luego de las implicaciones legales por las nuevas modificaciones que hay. Mi pregunta es, ¿las implicaciones llegarían legales, penales, civiles, hasta los productores locales, en el caso nuestro hasta acá? ¿O quedan las implicaciones legales, penales y civiles en Estados Unidos? Bueno, primero dos cosas, y espero que eso no... El tema de marisco sigue siendo jurisdicción del FDA, pero FISMA de alguna u otra manera no la ha incluido a mariscos, o sea, para los que estén trabajando aquí con marisco. En FISMA se publicó un documento que es la guía de peligros para el tema de productos del mar. Entonces, lo que sí se debe hacer, cualquier empresa que tenga mariscos y esté exportando, tiene que tener HACCP, saben que es obligatorio, pues deben hacerse una reevaluación de su plan HACCP con la última edición de la guía de peligros del FDA, que fue del 2011. Entonces, esa es la primera implicación. Ahora, cuando me hablas de la jurisdicción, pues va a depender de los abogados y del caso que lancen. Por eso les decía hace un rato que ahora el problema es que si la cepa, tienes la huella digital de la cepa y sabes cuál es exactamente, y en la investigación el FDA determina que fue la granja tal, pues entonces podría haber implicaciones de demanda internacional, pero claro, va a depender si esas personas quieren hacer esa demanda a nivel internacional. Pero ¿estaría abierta la posibilidad? Sí. Si quieres puedes preguntarle al FDA después qué implicaciones tendría, qué harían ellos, pero la verdad la parte legal, acuérdense allá, es manejada por las cortes y por los abogados y hasta dónde, qué tan lejos quieren llegar. ¿Qué va a pasar si tú tienes allá, estoy seguro que tú tienes un agente o representante en Estados Unidos? Entonces a ese le van a caer primero. Entonces va a depender de quién es ese agente o representante, etcétera, y qué va a pasar en esa cadena de custodia del producto. Entonces por eso en FISMA se introducen varias verificaciones y de varias responsabilidades. Inclusive ahora, y uno de los cambios que vamos a ver mañana es que al importador, que antes solamente era el que se encargaba de traer el producto y sacar ser el intermediario y sacar su beneficio sin hacer mucho, ahora él también es responsable de verificar que el que le vende el producto cumpla con la regla que le toca cumplir. Entonces ahí el FISMA establece más responsabilidades y más responsabilidades significa más responsabilidad legal también en el proceso. ¿Ok? Bueno, avancemos. Rachel.